de objetivos que han de ser alcanzados. Es decir, son cuestiones que si bien no son normas, son situaciones que son deseables, el deber ser, sí, que tienen que ver con la moralidad. ¿Cómo pudiera ser esto, cierta o cual acción, de una manera que sea compatible con la moralidad o que sean objetivos que deben ser alcanzados por la sociedad? Para Manuel Atienza, los principios son normas de carácter muy general que señalan la deseabilidad de alcanzar ciertos objetivos o fines de carácter económico, social, político, etcétera, o bien exigencias de tipo moral. Es decir, si bien es cierto, podemos por ahí encontrarlos a lo mejor un poco dispersos, la connotación que siempre le vamos a dar es dentro de las posibilidades reales, fácticas y jurídicas, lo vamos a realizar de la mayor medida posible y buscan estar empatadas con la moralidad, buscan lograr fines de carácter social, político, económico, las lo que realizaría la sociedad, el fin que quisiera la sociedad, obviamente es un fin común, es un fin, digámoslo, bueno. Continuamos, por favor. Y los principios rectores del proceso son las máximas inalterables que rigen todo el proceso y la función jurisdiccional independientemente de la materia sustantiva. Por eso les mencionaba que estos principios rectores de este código pues, van a regir todas las materias civil y familiar y están sustentados en otros derechos u otros principios como la legalidad, la economía, la seguridad jurídica, que exista predictibilidad, que exista legalidad, que existe economía, seguridad jurídica y, como les mencioné, van enfocadas a un bien social. Continuamos, por favor. Los principios de la oralidad, los principios que rigen el proceso oral, van a permitir construir un sistema oral de administración de justicia civil y familiar seguro y eficaz. Ahorita los vamos a ir desglosando uno por uno para poder tener una mayor comprensión de lo que se está mencionando aquí. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a conocer cuáles son los principios y derechos de los que nos habla el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Son 17 principios, entre ellos acceso a la justicia, concentración, colaboración, continuidad, contradicción, dirección procesal, igualdad procesal, inmediación, interés superior de la niñez o niños, adolescentes, impulso procesal, la lealtad procesal, la litis abierta, la oralidad, la perspectiva de género, la preclusión, privacidad y publicidad. Como ustedes ven, son 17 principios que van garantizados o todo lo que buscan, pues es un acceso a la justicia completo, un acceso a la justicia real y efectivo. Algunos, su propia denominación nos puede dar a entender o a conocer qué es lo que están preservando y digamos que son su conocimiento es de alguna forma sencillo. En otros me voy a detener un poquito más porque hay unas cuestiones que quisiera que quedaran más claras. Adelante, por favor. El primero de ellos o el acceso a la justicia. Pues este acceso a la justicia, además de ser un principio, ustedes saben que es un derecho fundamental, es un derecho llave. Este derecho es la puerta o el acceso a múltiples derechos y si no tenemos el acceso a la justicia, pues evidentemente cómo vamos a ver materializado, cristalizado esta garantía de que la autoridad resuelva mi controversia, de que la autoridad me dé o no la razón y en su caso de yo poder acceder a un recurso judicial efectivo luego de ver colmado todo el proceso jurisdiccional. Entonces, el acceso a la justicia es el primero de los principios. ¿Por qué? Porque es la llave, ¿sí? No podemos iniciar un proceso si la autoridad no cierra las puertas. Entonces, tenemos que ver los artículos del Código Nacional, interpretarlos con un cómo sí. ¿Cómo sí te digo que vas a acceder a la jurisdicción? No un, no, es que ya pasó aquí esto, desechado. No, hay que ver un cómo sí. Claro, eso no quiere decir que por ahí la persona o el justiciable puede hacer cualquier cuestión con la legalidad, sino en la medida de lo posible privilegiar este acceso a la justicia. Y por ahí hay otro principio que va muy de la mano con este. El acceso a la justicia es un derecho fundamental relacionado con todos los derechos, como dijimos, es un instrumento para la protección y garantía, y la tutela requiere el desarrollo de mecanismos que vayan más allá de la mera previsión de vías procesales. Es decir, de nada me sirve a mí tener vía oral, vía tradicional, vía tal, si yo en la realidad no voy a hacer efectivo este derecho. ¿Para qué sirve la vía oral? Pues quién sabe. Pues no, si no le doy esa consonancia, si no hago que verdaderamente puedan ingresar las demandas, que verdaderamente la gente pueda asistir a las audiencias, que sean escuchados con base en las pues diversas características que puede llegar a tener una persona o un grupo de personas. Entonces, el acceso a la justicia es transversal, al igual que todos los principios.
¿Y esto qué nos dice? Que cualquier persona tiene derecho a acudir ante la autoridad jurisdiccional para formular una pretensión jurídica concreta de carácter familiar o civil y la autoridad debe proveer sobre estas peticiones. Continuamos, por favor. Y aquí les puse un criterio que va muy de la mano con lo que se está mencionando en cuanto al acceso a la justicia. Y nos dice aquí, a fin de satisfacer efectivamente el derecho fundamental de acceso a la justicia, debe acudirse al artículo 25 de la Convención Americana, prescribe la obligación por parte del Estado de conceder a toda persona un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derecho, los cuales pueden estar reconocidos en la legislación interna como en la propia Convención. En la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte de la Corte Interamericana ha sido criterio sostenido que para la satisfacción de dicha prerrogativa no basta con la existencia formal de un recurso, sino que éste tiene que ser efectivo, capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegados. En otras palabras, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, este tiene que ser idóneo para impugnar esa violación, que permita alcanzar y en su caso la protección judicial requerida. En esas condiciones, la existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino de todo Estado de Derecho. Por tanto, los órganos jurisdiccionales deben evitar en todo momento prácticas que tiendan a denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia. No es coincidencia que se encuentre como el primer principio que está marcando este Código Nacional, sino que es la llave. Si de nada nos va a servir tener publicidad, contradicción y ver todos los demás, si no damos la oportunidad al justiciable de darle entrada o conocer del proceso que se está por ahí interponiendo. Continuamos. Y el acceso a la justicia, pues lo vamos a ver en todo el Código Nacional. Aquí les traigo algunos ejemplos. En el artículo 3 nos dice, el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar se ponderará en todo tiempo la solución de la controversia sobre los formalismos procesales. Serán aplicables las reglas y principios del juicio oral en lo que resulte compatible. Serán considerados también los beneficios de la justicia alternativa o procedimientos convencionales que pacten las partes y de conformidad con lo expuesto en este código podrá tramitarse mediante el uso de tecnologías y la comunicación. Entonces aquí se va a privilegiar la solución de controversias sobre los formalismos procesales. Acuérdense que se pueden por ahí privilegiar siempre y cuando no viole la equidad de partes, si no hubiera algún principio o derecho fundamental, el poder, digámoslo así, ponderar la solución de conflictos sobre los formalismos procesales que por ahí podríamos llegar a encontrar. El artículo 4 nos habla de que las autoridades jurisdiccionales deben cerciorarse en todos los casos que las partes estén debidamente representadas por persona que sea representante autorizado, es decir, licenciado en Derecho con cédula. ¿Por qué? Precisamente para garantizar este piso parejo, este acceso a la justicia real y efectivo. ¿Sí? Si yo no tengo una representación legal y mi contraparte sí, pues no va a haber un acceso a la justicia, ¿sí? A lo mejor puedo ingresar al proceso, pero no vamos a estar transitando en un piso parejo y posiblemente las consecuencias pues no sean las mismas. Continuamos. Aquí el artículo 8 del Código Nacional nos habla, el ejercicio de la acción requiere, pues primero la existencia de un derecho, la violación de un derecho o el incumplimiento o desconocimiento de una obligación o la necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho o imponer una condena, la capacidad o legitimación para ejercitar la acción por sí o por quien represente legalmente al Ministerio Público, Procurador Fiscal, representante social y a cuya intervención esté autorizada por la ley. Continuamos, por favor. Ok, como parte de este acceso a la justicia, nos dice el artículo 10, la acción procede aun cuando no se exprese su nombre o se manifieste equivocadamente, siempre que se determine con claridad la prestación que se exija de la parte demandada y el título o causa de la acción. Pues esto viene a ser el principio de dame hechos y te daré de hechos, te daré el derecho, nada de que pues es que se equivocó tantito en una letra, pues no, hay que privilegiar el acceso a la justicia y como les dije, ver el cómo sí a lo largo de todo el Código Nacional. El artículo 83, y eso también habla de acceso a la justicia, nos menciona que la competencia por razón de territorio y de materia van a ser prorrogables. En el caso de Nuevo León, anteriormente únicamente la competencia por razón de territorio era prorrogable,
Pero ahora esta disposición nacional nos dice que tanto por cuestiones territoriales como por materia se van a poder prorrogar, salvo que correspondan al fuero federal. Y nos dice aquí, la competencia por razón de materia únicamente es prorrogable en las materias civil y familiar y en aquellos casos en que las prestaciones tengan íntima conexión entre sí o por los nexos entre las personas que litiguen, sea por parentesco, negocio, sociedad o similares, o deriven de la misma causa de pedir, sin que para ello opere la prórroga de competencia en las materias señaladas, que sea necesario convenio entre las partes, ni va a dar lugar a excepción sobre esta cuestión de competencia prorrogable. ¿Qué es lo que se busca? Que se diriman las controversias en el menor tiempo posible, que se diriman de ser posible en una sentencia, ¿sí? Que existan múltiples litigios derivados de una misma causa o de una misma acción. Entonces, aquí se van a poder prorrogar y además de acercar también pues, la justicia a los justiciables. En consecuencia, ninguna autoridad jurisdiccional puede abstenerse de conocer asuntos argumentando falta de competencia por materia cuando se presente alguno de los casos, lo que dará lugar a la división de la continencia de la causa o a multiplicidad de litigios, como he mencionado, con posibles resoluciones contradictorias. Continuamos, por favor. Como parte del acceso a la justicia, tenemos aquí el artículo 130. Y aquí nos habla de que, pues, como todos sabemos, por regla general, la representación de un niño o niña adolescente, pues, recae en sus representantes originarios, que son sus padres, o en su caso, sus custodios o sus tutores. Aquí viene el artículo, quienes pueden representarlo en juicio, quienes ejercen la patria potestad, la tutela, las personas designadas legalmente por quienes ejerzan esta patria potestad legal o tutela y la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, una de las novedades de este Código Nacional es que nos dice aquí, sin embargo, si algún niño o niña adolescente comparece a juicio por sí mismo o cualquier persona en su nombre, sin la intervención de algún representante, o que el representante esté ausente o se niegue a ejercer la acción correspondiente, se le va a nombrar un representante. ¿Para qué? Para que intervenga en este juicio. De preferencia que sea un familiar cercano con quien el niño o niña adolescente pueda tener confianza y que no exista conflicto de intereses al respecto. Esto nos da un espectro, pues digámoslo, amplio para poder privilegiar y proteger los intereses de los niños, niñas y adolescentes, porque muchas veces pues sus papás, sus custodios o tutores se van a negar o no van a querer, porque pudiera darse el caso, a instaurar una acción respecto de sus derechos, pues bueno, ahora vamos a tener esta posibilidad de que se le nombre una persona representante en el juicio. Continuamos, por favor. Otro de los principios, y aquí pues me parece que este es de los más claros, es la concentración. Este principio de concentración, y muy de la mano con la naturaleza de la oralidad que ahora prevé este Código Nacional, pues nos dice que en las distintas audiencias que se lleven dentro de los procesos civiles o familiares, se va a procurar desahogar la mayor cantidad de actuaciones procesales dentro de la misma audiencia, ¿sí? O el menor número de diligencias procesales, es decir, lo más concentrado o uniforme que pueda llegar a estar el proceso, es decir, en una sola audiencia, a lo mejor yo desahogué varias pruebas o para poder preservar este principio. Este principio lo podemos advertir en los siguientes artículos. Adelante, por favor. Artículo 140. En las audiencias se van a observar las siguientes reglas. Fracción 8 podrán decretarse los recesos que la autoridad jurisdiccional o las partes soliciten razonablemente, siempre que no constituyan una dilación procesal innecesaria. Las audiencias podrán diferirse o suspenderse por caso fortuito o de fuerza mayor porque las partes de común acuerdo lo soliciten. De ser posible, en el mismo acto se va a señalar fecha y hora para continuar esta audiencia, de la que se tendrá por notificadas a las partes. Es decir, no es que no se puedan diferir o suspender, ¿sí? Por caso fortuito, por fuerza mayor o porque las partes pudieran solicitarlo, ¿sí? A lo mejor lo solicitan para poder verificar si llegan a un convenio, si ya llegan a un arreglo respecto de la controversia. Sí se puede, pero tenemos la obligación de ser posible, señalar fecha y hora en el mismo acto para poder reanudar, ¿sí? Esa diligencia con la citación de las partes. Esto como parte también de la continuidad del proceso. Adelante, por favor.
El principio de colaboración. Este principio básicamente nos dice o nos habla de que hay que buscar que sean las propias partes los que resuelvan o diriman su controversia. Nadie mejor que ellos conoce los hechos que los motivaron a estar en un proceso y nadie mejor que ellos va a sentirse en cierta forma con un convenio beneficiado o de alguna forma ganador, y si es posible que los dos se sientan así porque llegaron a un buen arreglo, pues qué mejor. Entonces, con la colaboración se va a propiciar que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto en cualquier etapa del procedimiento judicial. Por tanto, las autoridades jurisdiccionales van a facilitar que sean ellas las que pongan fin a la controversia a través de los acuerdos conciliatorios, exceptuando aquellos casos en que existan conductas de violencia en cualquiera de sus modalidades o que sean derechos intransigibles. Continuamos, por favor. Y aquí respecto de la conciliación, cuando hay cuestiones de violencia en cualquiera de sus modalidades, esta prohibición la encontramos respecto de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 8. En su artículo 8 nos dice aquí: los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar y violencia a través de interpósita persona, como parte de la obligación del Estado de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, considerando la interseccionalidad, la interculturalidad y el enfoque diferenciado. Para ello deberán tomar en consideración, y entre sus fracciones nos dice, evitar procedimientos de mediación o conciliación por ser inviables en una relación de sometimiento entre la persona agresora y las víctimas. Es decir, se va a evitar que, si ya sabemos que una persona es violentadora, pues que tenga algún contacto víctima con victimario, y pues si quieren llegar a algún convenio que sea violatorio de sus derechos fundamentales o que sepamos que va a perpetuar esa condición de violencia, pues eso no es viable. La propia ley general lo prohíbe, incluso este Código Nacional. Adelante, por favor. Ok, el otro de los principios pues es esta de colaboración, y nos dice: las autoridades jurisdiccionales se van a sujetar al procedimiento convencional que las partes hubieran pactado siempre que se hubiera formalizado en un documento público o precisamente ante la autoridad judicial que conozca el procedimiento en cualquier etapa del proceso, y se respetan las formalidades esenciales del procedimiento, salvo en los procedimientos en materia familiar, los cuales son de orden público. Para su validez, el documento en que se encuentra el acuerdo, es decir, este pacto entre las partes, deberá contener como mínimo, por inclusión o referencia, las previsiones sobre la prestación de la demanda, el emplazamiento, la contestación, las pruebas y los alegatos, en cuyo caso no puede imponer a las partes mayores cargas que las que prevé este Código Nacional. También se podrá regular lo relacionado con, seguimos por favor, el negocio o negocios en que se ha de observar el procedimiento convenido, la sustanciación que debe observarse siempre que no se afecten las formalidades esenciales del procedimiento ni se vulneran derechos humanos, los términos que deberán seguirse durante el juicio cuando se modifiquen los señalados en este convenio, los recursos legales a que estén renunciando en su caso, siempre que no se afecten las formalidades esenciales del procedimiento ni sea una vulneración a los derechos fundamentales. La autoridad jurisdiccional que debe conocer del litigio para el cual se convino el procedimiento, y el convenio también deberá expresar los nombres de los otorgantes, la capacidad que tienen para obligarse, el carácter con el que van a contraer, los domicilios y cualquier otro dato que defina la especialidad en su caso del procedimiento. Continuamos, por favor. Y en caso de que no llegue a existir un convenio, que ya vimos que puede ser en cualquier etapa del proceso, pues se va a regir el proceso conforme a las reglas que prevé para ello el Código Nacional. Continuamos. Aquí está otro ejemplo que nos prevé el Código Nacional en el artículo 354, cuando nos habla del juicio oral sumario, y nos dice en su fracción segunda: la autoridad judicial puede suspender la audiencia en sesión privada, intentar la solución del asunto a través de los medios alternativos, así como informar a las partes la posibilidad de acudir ante los centros de justicia alternativa en casos de que procedan dichos medios. Es decir, no únicamente hacer una labor de conciliación precisamente ante la autoridad jurisdiccional, sino explicarles y hacerles del conocimiento a las partes que tienen el derecho de acceder a un mecanismo alternativo de solución de controversias,
y verificar si existe la manera de que sea a través de estas vías alternas que puedan solucionar y dirimir el conflicto que les atañe. Continuamos. Aquí vemos también cuando hablamos del juicio oral familiar en su artículo 667, el Código Nacional nos dice, en cualquier etapa del procedimiento, la autoridad jurisdiccional va a exhortar a los interesados a lograr un avenimiento con el que pueda darse por terminado el asunto, siempre y cuando no existan conductas de violencia acreditadas en el juicio. Ya vimos que esto está en contra de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que ahora está recopilado también en este Código Nacional. Para ello se les hará saber a las partes los beneficios de llegar a un convenio, incluso proponiéndoles soluciones. Si en la audiencia los interesados llegan a un convenio, la autoridad lo sancionará y lo va a aprobar, y este pacto pues va a tener el carácter de cosa juzgada. Las declaraciones, propuestas o aceptaciones de las partes no van a surtir efecto alguno ni se pueden utilizar por la parte contraria. Las propuestas y pronunciamientos de la autoridad tampoco van a implicar para la autoridad algún tipo de prejuicio sobre el fondo del asunto. Únicamente se van a realizar en esa etapa con fines y con miras a que puedan ser los interesados los que lleguen a convenir. Adelante, por favor, seguimos. Otro principio rector del proceso es el de continuidad, y este principio va muy de la mano con el de concentración, es decir, todo en un mismo acto y sigue, ¿sí? Si no pudiste desahogarlo por fuerza mayor, porque las partes están viendo si pueden llegar a un arreglo, bueno, pues fija una audiencia posterior, cercana, lo más cercano posible. ¿Para qué? Para darle continuidad al proceso. Y aquí lo vemos plasmado en el artículo 140. Nos dice este código, en las audiencias se van a observar las siguientes reglas. Fracción 8. Podrán decretarse los recesos que la autoridad jurisdiccional o las partes soliciten razonablemente, siempre que no constituyan una dilación procesal innecesaria. Las audiencias se pueden diferir o suspender, como se mencionaba, por fuerza mayor, caso fortuito o por petición de las partes, pero si es necesario o es lo deseable que en ese mismo acto pueda fijarse una fecha y hora para darle continuidad al proceso y que pueda dirimirse la controversia lo más rápido posible. Adelante, por favor. Otro de los principios que rigen este Código Nacional es el principio de contradicción, y este principio de contradicción encuentra su fundamento, su sustento en el derecho al debido proceso, que tenemos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y nos dice aquí este criterio que por aquí les puse, para que lo conocieran. Nos dice que las formalidades esenciales del procedimiento o el derecho al debido proceso implican entre ellos la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, la oportunidad de alegar una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Este núcleo es identificado como el núcleo de garantías mínimas, ¿sí? Es decir, yo tengo que tener el derecho, ¿sí?, a poderme oponer, a contradecir lo que se me está reclamando, a probar en juicio, porque de nada sirve que yo pueda alegar y decir si no se me da un derecho a probar, un derecho a la prueba. Por ahí ustedes en otros módulos van a ver lo atinente a los tiempos probatorios, la valoración probatoria y demás, que está marcado en este Código Nacional, pero este derecho de contradicción que rige transversal todo este Código Nacional implica que al momento que yo esté admitiendo una prueba, tengo que darle el derecho de contradecir, ¿sí?, o alegar a mi contraparte. Cualquier cuestión que yo tome, tengo que darle la intervención al contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque es garantizar y respetar ese derecho al debido proceso, a manifestar, a alegarse, a refutar, a contradecir. ¿Continuamos? Y lo vamos a ver a lo largo del Código Nacional. Les traigo aquí algunos ejemplos. En el artículo 354 nos dice, capítulo 3, juicio oral sumario, de reunirse los presupuestos procesales en la misma comparecencia, la autoridad admitirá la demanda y va a ordenar emplazar a la parte demandada para una audiencia que se va a celebrar en un plazo no menor a 5 días. Es decir, el ordenar emplazar, el darle conocimiento a la contraria de que se ha seguido un juicio instaurado en su contra y que pueda defenderse, oponerse, excepcionarse y sobre todo ofrecer las pruebas con las cuales podrá solventar sus aseveraciones. Continuamos, por favor. La parte demandada dará respuesta a los hechos expuestos y ofrecerá las pruebas que estime a su favor.
En este caso de documentos, deberá proporcionar copia de los mismos a la parte actora, es decir, respetar también la contradicción, darle el derecho de audiencia. La autoridad jurisdiccional podrá suspender la audiencia para que en sesión privada intentar la solución del asunto. Esto ya lo vimos, el principio de colaboración. Y la autoridad va a admitir a las partes las pruebas que estime pertinentes según la naturaleza de los hechos, señalará día y hora para la audiencia de juicio. Continuamos. Este principio de contradicción en el juicio ordinario civil oral nos habla en sus artículos 456. Todas las controversias de naturaleza civil que no tengan señalada una tramitación especial se van a ventilar en juicio ordinario civil conforme a las reglas del Código Nacional. Artículo 457. Atendiendo a lo establecido en el artículo 251, se va a desarrollar una audiencia preliminar con las siguientes etapas. 1. Depuración del procedimiento. 2. Conciliación. 3. Depuración del debate. 4. Calificación sobre admisibilidad o desechamiento de pruebas. Citación para una audiencia de juicio. Las partes podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional de manera verbal en las audiencias que se subsanen las omisiones o irregularidades del debido proceso que se llegasen a presentar. Continuamos, por favor. Ay, qué mucho. Continuamos. Y aquí viene ya plasmado a qué nos referimos cuando hablamos de contradicción dentro del proceso civil oral. Durante la audiencia preliminar, en la etapa de depuración del debate, las partes podrán solicitar conjuntamente a la autoridad jurisdiccional la fijación de acuerdos sobre hechos que ya no están controvertidos, ¿sí? Eso tendrá finalidad de establecer acontecimientos que ya no van a estar a debate, ¿sí? Que a ambas partes, una vez que se les escuchó, pudieron llegar a un acuerdo sobre estos hechos que, pues bueno, ya no hay controversia. Por ejemplo, que tanto parte actora como parte demandada, pues tuvieron un hijo, eso ya no está sujeto a debate, sino ahora únicamente va a estar a debate algunas otras cuestiones. Artículo 466. La autoridad jurisdiccional, al abrir la etapa de admisión de pruebas en las que a petición de parte, deberá permitir un breve debate sobre la admisibilidad de las pruebas, esto en la audiencia. Previo al pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, concluido ese breve debate sobre la admisión de las pruebas, la autoridad procederá a renunciarse respecto a su admisión o desechamiento. Es decir, se va a dar la oportunidad de alegar, se va a dar la oportunidad de debatir previo a la calificación o admisión que se realice de algún elemento probatorio. ¿Sí? El derecho de contradicción. Así como la forma en que deben prepararse para su desahogo, quedando a cargo de las partes su oportuna preparación. Continuamos, por favor. Una vez que se abrió la audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional va a escuchar los alegatos de apertura. Este Código Nacional es muy similar en cuanto al desahogo ahora que vamos a tener de alegatos de apertura y demás al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora existirá un alegato de apertura, un alegato de clausura, este debate que se va a realizar en las audiencias de juicio, precisamente privilegiando el debido proceso, la contradicción, la inmediación y demás principios que estamos y vamos a verificar. La autoridad jurisdiccional va a escuchar los alegatos de apertura de las partes para exponer las respectivas teorías del caso. Y las teorías del caso, como ustedes saben, las personas que litigan en materia penal, pues se componen de tres elementos, el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Entonces, cuando yo voy a escuchar mi alegato de apertura y mi teoría del caso respecto del juicio civil y familiar, tengo que colmar estos tres elementos, ¿sí? La parte fáctica, los hechos, la parte jurídica, ¿sí? Dónde está contemplado, si hubo una acción o una omisión o lo que se esté reclamando y el material probatorio correspondiente, las pruebas que verdaderamente le van a dar soporte a esta teoría del caso que yo voy a tener. La autoridad jurisdiccional va a señalar el orden para el desahogo de estas pruebas de conformidad con los acuerdos que se hayan fijado en la audiencia. Serán declaradas desiertas aquellas que no estén debidamente preparadas. Artículo 467. Concluido el desahogo de las pruebas, se va a conceder el uso de la palabra por una vez a cada una de las partes para formular los alegatos de cierre. La autoridad jurisdiccional tomará las medidas que procedan a fin de que las partes se sujeten al tiempo indicado. Es decir, otra vez, la contradicción, la inmediación, la escucha de las partes. ¿Para qué? Para poder tratar de persuadir o al juzgador de que esta teoría del caso, pues, respectivamente, se encuentra acreditada. Continuamos. También dentro de la contradicción, el artículo 666
de este Código Nacional nos dice, en todo momento las partes deben contar con una defensa técnica efectiva y tratándose de asuntos que afectan derechos de la infancia, además la defensa debe ser especializada. Para el caso de que alguna o ambas partes acudan sin defensa, la autoridad jurisdiccional va a solicitar de inmediato la intervención de la Defensoría Pública, quien de manera gratuita asistirá a quien lo requiera. Y para el caso de que la designación se realice en el momento del desahogo de alguna audiencia, la autoridad la puede diferir por una única ocasión para fijar nuevo día y hora dentro de los siguientes 10 días hábiles a fin de que, pues en este caso, la Defensoría Pública pueda imponerse de las actuaciones y efectuar una defensa oportuna, una defensa efectiva, una defensa real. ¿Qué nos dice este código? Pues que obviamente no va a haber una buena contradicción, pues si la otra parte no acude asistida legalmente, ¿sí? Y tratándose de niños, pues aparte esta defensa tiene que ser especializada en derechos de niños, niñas, adolescentes. Continuamos. Este principio de contradicción nos dice que una vez contestada la demanda, con las excepciones y defensas se va a dar vista a la parte actora por 3 días para que manifieste lo que su derecho convenga y ofrezca pruebas. Este derecho de contradicción en relación con el debido proceso. Al contestar la demanda, se hará valer la reconvención en caso de que así proceda y se ordenará emplazar personalmente a la parte demandada reconvencionista en el domicilio procesal o correo electrónico para que conteste por escrito dentro de 9 días hábiles. A su vez, pues debe ofrecer sus pruebas y ejercer su respectivo derecho de defensa. Continuamos, por favor. Este principio, el 3.6, la dirección procesal. Este principio de dirección procesal, pues ustedes saben, dentro de la triada de justicia, pues la autoridad se encuentra en la parte alta o en la cúspide y es quien rige el proceso, ¿sí? Y para actuar de regir el proceso, nos dice el artículo 4, las autoridades jurisdiccionales van a contar con las más amplias facultades de dirección procesal. El juez va a ir guiando a las partes, a la audiencia, el juez los va a ir guiando en el proceso, en atención a todos los principios que estamos viendo, para decir en forma pronta y expedita lo que en derecho corresponda al procedimiento respectivo. Para hacer cumplir las determinaciones, se pueden hacer uso de los medios de apremio que establece este Código Nacional. Adelante, por favor. Artículo 140. Nos dice aquí, en su fracción cuarta, la autoridad tiene el deber de mantener el buen orden, evitar las digresiones, faltas de decoro y probidad, y exigir que se guarde el debido respeto a toda persona presente en el acto de las audiencias o en la sede judicial. Incluso se pueden imponer las correcciones disciplinarias establecidas en el artículo 192 del Código Nacional y ordenar la expulsión de la sala con uso de la fuerza pública o a través de mecanismos tecnológicos, es decir, que en caso de que la conducta sea persistente, o sea reiterativa, una mala conducta dentro de una audiencia, pues se les puede expulsar de la sala y pues en su caso pudieran perder los derechos procesales que se debieron por ahí ejercitar. La autoridad va a determinar el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de las audiencias de forma continua, precluyendo los derechos que se debieron ejercitar por las partes sin necesidad de declaración judicial. Es decir, va a ser la autoridad quien, como ya lo hace, rige el proceso jurisdiccional y tiene amplias facultades, como lo vimos en el artículo 4, para guardar el buen orden y que el desarrollo se lleve de la mejor forma posible. Adelante. Artículo 142. La autoridad jurisdiccional podrá, por razones de orden o seguridad, antes del inicio y desarrollo de la audiencia, prohibir el ingreso físico o digital a personas armadas, personas que porten distintivos gremiales o de partidos, personas que porten objetos peligrosos o prohibidos, personas que no observen las disposiciones de orden o seguridad jurídica, física o informática que se establezcan, personas que puedan afectar la integridad de alguna de las partes o alguna persona citada para participar en la audiencia y cualquier otra persona que la autoridad jurisdiccional justificadamente considere como inapropiada para el orden o seguridad en el desarrollo de la audiencia. En el desarrollo de las audiencias, las actuaciones de la autoridad jurisdiccional en el ejercicio de funciones van a ser válidas de pleno derecho sin requerir de la fe de ninguna otra. Continuamos. Artículo 362. La autoridad jurisdiccional, sin afectar el debido proceso o los derechos humanos, bajo su prudente arbitrio y atendiendo a la naturaleza de la controversia, dispondrá de amplias facultades para orientar el desahogo
de esta, es decir, el desahogo de la controversia. Y aquí viene un principio de los más importantes de este Código Nacional, principio transversal también, que es el principio de igualdad procesal, que a su vez es un derecho. Ustedes saben que el derecho a la igualdad y no discriminación es una norma de jus cogens que permea todo el sistema de derechos humanos, el del sistema de derecho internacional de derechos humanos. Por tal motivo, lo tenemos que ver en todos y cada uno de los artículos de este código, tanto en su interpretación como en su aplicación. El derecho a la igualdad y el acceso a la justicia guardan una franca relación. No puedo yo acceder efectivamente a la justicia si no estoy en un plano de igualdad, ¿sí? Por eso es que ahora pues me van a designar un defensor de oficio o ahora la autoridad judicial tiene que realizar ajustes al proceso, como lo vamos a ver ahorita, cuando nos encontremos frente a sujetos que estén en situación de vulnerabilidad, hacer acciones afirmativas o cualquier otro mecanismo, como también pudiera ser la perspectiva de género, para hacer realidad este derecho y este principio a la igualdad procesal. La Corte ha fijado esto de la igualdad procesal, este principio, este derecho, como un principio transversal en todo el sistema jurídico mexicano. La igualdad es un derecho humano y consiste en que toda persona tiene que recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras, siempre y cuando se encuentre en una situación similar que sea jurídicamente relevante. Es decir, si estamos iguales, merecemos el mismo trato. Pero si por alguna cuestión yo no estoy jurídicamente relevante en una situación, en un contexto igual que el tuyo, es válido y deseable y jurídicamente efectivo que se puedan hacer ajustes al proceso para equilibrar esa desigualdad. Lo que nos dice el derecho a la igualdad es necesario que exista un piso parejo. Y si para eso tienes que hacer ajustes al proceso, lo puedes hacer, siempre y cuando no vulneres derechos humanos, siempre y cuando lo que se logre es un piso parejo. No se trata de cargar la balanza para una de las partes, sino que puedan transitar en un plano procesalmente igual. De nada va a servir que yo tenga el derecho de acceso a la justicia si soy una persona invidente, ¿sí? Y no puedo leer ninguna de las actuaciones. Pues entonces está la igualdad y el acceso a la justicia, pero no es efectivo. Para eso la autoridad tiene que hacer ajustes al proceso y lograr derribar esas barreras en la comunicación que impiden que la persona, en este caso, con alguna condición de vulnerabilidad o una persona con discapacidad, pueda accesar efectivamente a la justicia. Por ello, el derecho a la igualdad implica que cualquier tratamiento que sea discriminatorio respecto del ejercicio de los derechos garantizados en la Constitución Federal es inconstitucional. De acuerdo con esta lógica, es incompatible toda situación que por estimar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con algún privilegio o que a la inversa, si se considera algún grupo como inferior, se le trate con hostilidad o discriminatoriamente, ¿sí? El derecho a la igualdad lo que nos dice es, no quiere decir que no se puedan hacer distinciones. Claro que se pueden hacer distinciones. Incluso estas son deseables y jurídicamente válidas cuando haces un piso parejo. Lo que no se puede es que esas distinciones no sean objetivas, no sean razonables, ¿sí? O vulneran algún derecho o dignidad humana de la persona. Cuando caemos en estos supuestos, esa distinción deja de ser distinción y se convierte en discriminación. Y sabemos que la discriminación está prohibida, ¿sí? Por la Constitución General, la Constitución Mexicana, además por múltiples tratados de derechos humanos. Entonces, no es que se puedan hacer distinciones, sí se pueden, incluso a veces son deseables, pero lo que no se puede es que esas distinciones tengan por objeto discriminar o limitar el derecho y goce de algún derecho fundamental. Continuamos, por favor. Y en este concepto de igualdad, en este principio, tenemos la igualdad en la ley y la igualdad ante la ley. La igualdad en la ley, pues como su nombre lo indica, es la igualdad que está prevista en la ley, que le corresponde al legislador, ¿sí? Materializar instrumentos, materializar códigos, la constitución, leyes, etcétera, donde esté plasmado el derecho a la igualdad. Y la igualdad ante la ley es la aplicación que hacen los operadores jurídicos de este principio de igualdad. Entonces, las normas procesales, en este caso, las normas de este Código Nacional, tienen que interpretarse y aplicarse con base en este principio y a su vez derecho de igualdad,
¿sí? De nada me va a servir que yo tenga una norma que me diga el emplazamiento debe hacerse a tal persona 9 días para que conteste. Si yo no hago los ajustes, ¿sí? Para que este emplazamiento pueda ser efectivo. Hay un cúmulo de situaciones que el legislador no va a prever y pues son miles que se nos pueden presentar en la realidad en la aplicación de este Código Nacional. Es por eso que están estos principios transversales, para que toda nuestra interpretación, toda nuestra aplicación sea en consonancia con estos principios. Entonces, si yo tengo un artículo que me habla de un emplazamiento y la persona es una persona con discapacidad, yo voy a hacer, con base en el principio de igualdad, de acceso a la justicia, los ajustes procesales respectivos para poder materializar cuáles los que se necesiten. ¿Sí? Porque sabemos que una persona con discapacidad, pues pueden ser 1000 ajustes o a lo mejor 1 o 2 o ninguno. Dependerá de la situación y el contexto muy en concreto que tenga esta persona con discapacidad. Y el derecho humano a la igualdad se puede clasificar en 2 facetas, que son interdependientes y se complementan, la igualdad formal y la igualdad sustantiva. La igualdad formal, pues, es la igualdad en la ley, sí, y ante la ley. Es decir, la igualdad que observamos, la igualdad que tenemos en los códigos, en la Constitución, en las leyes, etcétera, y que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley y que queda prohibida toda discriminación, etcétera, etcétera. Esa es la igualdad formal, ¿sí? La que nos garantizan los ordenamientos jurídicos. Pero la igualdad sustantiva o la igualdad real o material es la que tenemos que hacer efectiva. De nada sirve, como les menciono, que tengamos 1000 códigos, 1000 leyes y de convenciones y demás que nos hablen del derecho a la igualdad, si a la hora que, por ejemplo, yo quiero acceder a la justicia, pues como les mencionaba, a lo mejor soy una persona invidente, pues no puedo leer los acuerdos, ¿sí? O si soy una persona con alguna discapacidad intelectual, pues no lo voy a entender, a lo mejor sí puedo ver, pero pues no lo voy a entender, no es claro lo que está diciendo por ahí la autoridad. Entonces, la igualdad sustantiva busca remover todas esas barreras que por alguna cuestión de vulnerabilidad, ya sea por alguna persona con discapacidad, porque a lo mejor son niños, niñas, adolescentes, porque a lo mejor son personas en situación de marginación, personas que pertenecen a algún colectivo indígena, migrante, cualquier persona o condición que haga que alguna de las partes no se encuentren en una situación de un piso parejo. ¿Sí? La igualdad sustantiva lo que busca es que exista ese piso parejo y no privilegiar a alguna de las partes. Y nos dice aquí, en las filminas existen inequidades sociales, como lo mencionaba, y es necesario apreciar las desigualdades de hecho y no meramente de derecho. No vamos a saber, o es difícil, poder visibilizar qué tenemos que hacer si no vemos el contexto y no vemos a quién va dirigido. Si de entrada ya sabemos, por ejemplo, que es una persona con alguna discapacidad, pues pudiéramos hacer los ajustes procesales, pero habrá otras cuestiones en que sea necesario que el juzgador indague, ¿sí? Que indague a quién es el sujeto que está alegando a lo mejor una vulnerabilidad o muchas veces no se alega porque no saben que tienen los derechos a que se hagan los ajustes correspondientes. Entonces, es importante que a lo largo de todo este código, es decir, en su aplicación, en su interpretación, se verifique que este principio de igualdad procesal sea efectivamente respetado. Continuamos, por favor. Y nos dice aquí el artículo 5 del Código Nacional, en los asuntos de orden familiar y civil, sin alterar el principio de igualdad procesal, las partes pueden revelar su condición de vulnerabilidad a fin de que la autoridad provea ajustes al procedimiento y supla de oficio las deficiencias de sus planteamientos sobre la base de proteger los intereses de la familia, personas mayores, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o cualquier otra persona que esté en alguna condición de vulnerabilidad. En los casos de derechos de niños, niños y adolescentes, así como los derechos de las mujeres, la autoridad debe actuar y resolver con base en el interés superior de los niños, así como con la perspectiva de género de conformidad con los tratados internacionales de los que México es parte. Asimismo, deben adecuar sus actuaciones a las circunstancias de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad mediante formatos alternativos, a fin de garantizar equidad y accesibilidad estructural y de comunicación durante el procedimiento en estricto apego al ejercicio de los derechos humanos. Es decir, aquí está en este artículo básicamente lo que les acabo de mencionar. Si alguna de las partes revela o le hace el conocimiento a la autoridad alguna condición de vulnerabilidad, la autoridad no es que le va a creer completamente ciega, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, el protocolo para juzgar
con perspectiva de personas con discapacidad nos habla de diversos supuestos o diversos momentos en los que la autoridad también tiene la facultad de indagar, ¿sí? Bajo una perspectiva multidisciplinaria, ¿a qué barreras se enfrenta esta persona con discapacidad? Y en su caso, dependiendo de las barreras a las que se enfrente, son los ajustes en el proceso los que se van a hacer. ¿Qué ajustes? Los que se tengan que hacer. ¿Puedo yo como autoridad decir no, no se van a hacer? No puedo. Y les voy a decir por qué. En materia de personas con discapacidad existen ajustes al procedimiento y ajustes razonables. Los ajustes razonables son todas aquellas modificaciones que le competen al Estado en cualquier orden de gobierno, por ejemplo, alguna autoridad administrativa, para que exista un piso parejo y se pueda derribar una barrera, por ejemplo, a lo mejor en comunicación, de accesibilidad de una persona con discapacidad. Y ese ajuste tiene que tener proporcionalidad entre lo que yo estoy pidiendo y lo que se me va a dar. Es decir, verificar costos, básicamente económicos o alguna otra cuestión. Por ejemplo, en una escuela, si alguna persona dice, oye, pues es que yo soy una persona con discapacidad motriz, no, tengo una silla de ruedas, una condición de movilidad, pues entonces necesito a lo mejor un elevador. Pero supongamos que esa escuela tiene 1000 personas más y posiblemente tenga recursos limitados y el elevador cuesta muy caro. Ese ajuste razonable, pues proporcionalmente no sería equilibrado porque lo que se gastaría en ese elevador, pues dejaría a lo mejor sin agua o alguna otra cuestión a esa escuela. Sin embargo, lo que se puede hacer es a lo mejor poner a esta persona en un salón donde no tenga que subir escaleras. Y ese es un ajuste razonable. A lo mejor se le dijo que no por cuestiones de proporcionalidad, porque es una autoridad administrativa, etc. Sin embargo, en el proceso jurisdiccional, cuando se tiene que hacer un ajuste al proceso, y digo se tiene porque muchas veces van a ser necesarios, otros no, pero en caso de que sí lo sean, pues hay que hacerlos. Cuando se tienen que hacer ajustes al procedimiento, esos ajustes no están condicionados a ninguna cuestión presupuestal ni de proporcionalidad. Esos ajustes se tienen que hacer, no se pueden denegar. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en sus artículos 12 y 13, nos hablan sobre este acceso a la justicia de estas personas. Y entonces aquí tenemos que ver cómo estas normas del Código Nacional las vamos a empatar con estos ajustes al procedimiento. Un ajuste al procedimiento para una persona con discapacidad puede ser desde verificar, por ejemplo, a qué hora toma su medicina y yo posiblemente ajustar mi agenda a una hora en la que la persona no esté somnoliento si le causa alguna cuestión los medicamentos. Un ajuste al procedimiento puede ser que a lo mejor no tenga que venir a una audiencia presencial y la podemos desahogar vía en línea. Otro ajuste al procedimiento puede ser a las personas que tienen alguna situación psicoemocional, pues a lo mejor utilizar algún perro o algún animal, incluso viene en el código, que pueda servir de contención. ¿Cuáles ajustes? Los que se necesiten, ¿sí? Un sistema braille, tal. Por ahí mencionaban algunas personas de que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando las personas con discapacidad utilizan lengua de señas? Bueno, pues hay que ver en su caso si es lengua de señas mexicana, lengua de señas chilena o qué tipo de lengua de señas, porque no es toda, ¿sí? Y las personas que, por ejemplo, tienen alguna condición o discapacidad en el habla, pues hay algunas que no saben lengua de señas, ¿sí? Que malamente se les obligó a leer los labios, a tratar de comunicarse y que pues no saben el lenguaje de señas. Entonces, no vamos a saber qué ajuste al proceso en su caso se va a realizar si no vemos los contextos, ¿sí? Y lo que pasa cuando no vemos los contextos es que podemos perpetuar una situación de desigualdad. Entonces, si yo estoy revelando una condición y a lo mejor es un juicio de jurisdicción voluntaria y no pido que se haga ningún ajuste al procedimiento, pues a lo mejor únicamente con que se aplique el marco correspondiente a personas con discapacidad. Sin embargo, si es un juicio de contienda donde yo voy a pedir un ajuste procesal, pues tendría que verificar la autoridad a través de un equipo multidisciplinario que efectivamente cuáles son las barreras en su caso, a las que se está enfrentando esta persona con discapacidad y hacer estos ajustes para remediarlos. ¿Cuáles ajustes? Los que se necesitan. Continuamos, por favor.
Otro artículo que tiene que ver este principio de la igualdad procesal es el artículo 2. Para los efectos de este Código Nacional se va a entender por ajustes al procedimiento, como les he mencionado, las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para facilitar y garantizar el desempeño de las funciones efectivas de las personas que pertenecen a estos grupos sociales en situación de vulnerabilidad como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales, así como el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Es decir, hacer los ajustes que se requieran para que exista un piso parejo para poder materializar esta igualdad sustantiva. Continuamos, por favor. El artículo 128 respecto a la igualdad procesal nos dice, tienen legitimación en el procedimiento para comparecer en juicio las personas físicas por sí mismas o por conducto de sus representantes autorizados, así como las personas que designen para su apoyo. Esto es importante, ahorita voy a mencionar por qué. En el caso de las personas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sus propias autoridades o las personas que designen con base en sus usos y costumbres. Y continuamos. Nos regresamos tantito, por favor. Aquí en este artículo 128, cuando hablamos de la legitimación para comparecer en un juicio, pues va a ser las personas físicas por sí mismas o por sus representantes, así como las personas que también sean designadas para su apoyo. Cuando este Código Nacional nos habla de personas que sean designadas para su apoyo, lo hace precisamente pensando en estos apoyos que pueden designar las personas con discapacidad. Sabemos que el modelo de interdicción pues es un modelo inconvencional, inconstitucional, que no podemos declarar como sujeto de interdicción a una persona porque es negarle su capacidad jurídica, ¿sí? Que no es lo mismo que la capacidad mental. Capacidad mental pues tenemos todos en diferentes grados. Entonces, ¿qué pasa ahora bajo el modelo social de derechos de las personas con discapacidad, de derechos humanos? Pues es que las personas con discapacidad pueden nombrar un sistema de apoyos, un sistema que los ayude en determinado juicio o actuación a poder, digámoslo así, tener un apoyo, poder dirigirse, poder solicitar algún auxilio para otorgar su consentimiento, su manifestación o que puedan comparecer en el proceso. Y estos sistemas de apoyo en el código, y lo remarco porque al menos en el código que tenemos en Nuevo León, el código procesal y en el código civil, pues todavía no estaba esta designación de sistema de apoyos. Sin embargo, este código nacional ya habla de esta designación de sistema de apoyos para las personas con discapacidad. Es decir, se sustituye el tutor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tutor era quien ejercía, ¿sí? La voluntad, pues, del tutor, no de la persona con discapacidad. Se le negaba esa capacidad de decidir, esa capacidad jurídica, ¿sí? Había un modelo de sustitución de la voluntad. Sin embargo, bajo este sistema de apoyos es precisamente la persona con discapacidad quien a través por sí o en su caso, si quisiera una persona de apoyo, va a comparecer al proceso. Y y en acorde al principio también de igualdad, pues vemos aquí en el Código Nacional que existe también un apartado que nos habla de los apoyos extraordinarios. El apoyo que puede designar una persona con discapacidad siempre va a ser voluntario, ¿sí? Nunca se va a imponer y puede ser un apoyo para alguna situación, para algún juicio, a lo mejor para otro es otro, porque así como nosotros a lo mejor podemos pedir algún apoyo o asesoría a alguna persona experta en algún tema, pues a lo mejor para otro tema le pido apoyo a otro, así también, ¿sí? Las personas con discapacidad pueden designar una persona de apoyo que sea distinta para diversas controversias judiciales. Y hablando de la igualdad procesal, pues también nos habla de los apoyos extraordinarios. Los apoyos extraordinarios que prevé el Código Nacional nos habla cuando, luego de haber realizado todas las pesquisas correspondientes para saber la voluntad de la persona que esté en una condición de discapacidad, sobre todo una condición de discapacidad mental, pues ya no se pueda saber realmente sus preferencias. Sin embargo, ahí pues la autoridad le va a designar una persona de apoyo, digámoslo así, que pudiera parecerse que es algo similar a el tutor, nada más que estas son cuestiones excepcionales, no es la regla. Anteriormente la regla era declarar a las personas con alguna discapacidad mental o intelectual como personas interdictas. Ahora, ahora no se les puede declarar así, sabemos que es inconstitucional e inconvencional, sin embargo, se les puede asignar un sistema de apoyo extraordinario, salvo ciertos parámetros y reglas muy específicas de las que nos habla el Código Nacional, y entre ellas está que no se pueda conocer
cuál ha sido la última voluntad o a quién haya querido designar como apoyo. Y este sistema de apoyo extraordinario va a ser sobre la base y las preferencias de la persona con discapacidad. Sí, luego de que se hizo un esfuerzo real y efectivo de conocer realmente qué es lo que hubiera querido o lo que quiere esta persona con discapacidad. ¿Sí? Por ahí hay las personas que participaron con discapacidad en la elaboración de este Código Nacional, que son de un colectivo. Ellos mencionaban que de alguna forma también se les criticó si esto no pudiera ser similar a la sustitución de voluntad del tratamiento que se da a la designación de tutor bajo el modelo de interdicción. Sin embargo, ellos decían, bueno, es que posiblemente, dada la condición de vulnerabilidad o esa diversidad funcional, mental o intelectual, pues muy posiblemente ya no, la persona con discapacidad ya no pueda revelar sus preferencias. Entonces, este apoyo extraordinario, como su nombre lo indica, es lo último, es el último recurso para poder designar a alguien, ¿sí? Y les decían, pues sí, no es lo más deseable, pero ya es el último recurso y preferimos que sea como que lo último a estar al modelo que teníamos antes, donde la norma era pues el estado de interdicción. Entonces, por ahí se los dejo. ¿Por qué? Porque pueden comparecer ellos con sus personas de apoyo en caso de que las personas con discapacidad así lo deseen. Continuamos, por favor. Ok, la igualdad procesal dentro de este principio nos dice el artículo 137, los expedientes que se integran en los juicios civiles y familiares se van a sujetar a las siguientes reglas. Quienes no supieran o no pudieran firmar autógrafamente por presentar una condición de discapacidad física, imprimirán su huella digital firmando otra persona a su ruego. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con la correspondiente traducción al español. Si la contraparte la objeta, la autoridad lo estima necesario, se nombrará a quien haga la traducción para el cotejo. Solo para el caso de que la traducción sea requerida por la autoridad jurisdiccional, los honorarios serán a cargo del erario público. Continuamos. Ok, aquí dentro de este principio de igualdad y como les mencionaba, lo que se busca es remover esos obstáculos, que exista un piso parejo, nos dice aquí también el artículo, las promociones a cargo de las personas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que se hicieran en su lengua o idioma original no necesitarán acompañarse de la traducción al español. La autoridad de oficio va a designar la persona autorizada para realizar la traducción correspondiente, ¿sí? Es decir, esto va a correr a cargo del Estado. ¿Por qué? Porque se va a privilegiar esta accesibilidad, esta igualdad procesal de las personas en situación de vulnerabilidad, personas de pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas que hicieran en su lengua o idioma que no sea el español. En los procedimientos en los que una o ambas partes presentan una discapacidad auditiva, visual o intelectual, se estará lo dispuesto en la fracción anterior y dichas personas pueden designar como apoyos, aquí lo mencioné, a quien sea intérprete de lengua de señas mexicanas. Aquí hay que hacer un ajuste. Por ejemplo, este artículo está perfecto para que tenga que hacer un ajuste. Pues a lo mejor no va a ser lengua de señas mexicanas, a lo mejor va a ser lengua de señas chilena, colombiana, X, porque la persona aprendió otra lengua de señas. ¿Sí? O a lo mejor no va a saber lengua de señas, de nada va a servir que yo le designe un intérprete. A lo mejor va a ser la persona de apoyo la que me puede auxiliar dentro del proceso jurisdiccional a tener una comunicación con precisamente la persona con discapacidad. Hay algunos estados de la República, me parece que Ciudad de México, que cuentan con personas expertas en la comunicación de las personas con discapacidad y fungen como enlace entre la autoridad judicial y las personas con discapacidad, los logópedas, ¿sí? No todas las entidades cuentan con estas personas, hay algunas que sí. Para poder hacer ajustes, pues como les mencioné, primero hay que saber quién es la persona, qué contexto habita, qué contexto tiene y poder en su caso realizar esto. Este donde nos dice aquí a quien sea intérprete de lengua de señas mexicanas y la versión sintetizada de los puntos esenciales de las actuaciones y de la sentencia dictada se les facilitará en los medios y formatos que les resulten accesibles. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el protocolo para la elaboración de sentencias en formato accesible para las personas con discapacidad intelectual o discapacidad mental. ¿Cómo vamos a saber cuál formato le va a resultar favorecedor a esta persona? Conociéndola. ¿Sí? Hay personas que son visuales, hay personas que son más auditivas,
etcétera. Y ha mencionado también, se menciona en esta guía o protocolo, pues la tipografía, el tipo de letra, a lo mejor si la persona pues atiende más a las pictografías, pues a lo mejor con dibujos, todo esto nos va a facilitar esta igualdad procesal, que ellos entiendan que estas personas en situación de vulnerabilidad entiendan lo que se les quiere transmitir, entiendan lo que la autoridad está diciendo y en su caso lo puedan debatir, lo puedan refutar, puedan recurrirlo. Continuamos, por favor. Ok, aquí está lo que les mencionaba. Las audiencias en que participen personas con discapacidad pueden contar con la presencia de personas de apoyo que en su caso designen. Asimismo, se pueden hacer acompañar de animales que para dichos efectos consideren en su caso. Esto es bien importante porque hay personas con discapacidad psicosocial o emocional que tienen por ahí perros de compañía, animales de compañía que les brindan tranquilidad, ¿sí? Y pueden servir de contención. Entonces, nosotros vemos el ejemplo de otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que hay personas o víctimas que acuden con sus animales de compañía o con las personas que les brindan esta contención para que puedan ejercer los derechos en condiciones de igualdad, para que puedan estar tranquilos, para que puedan defenderse, puedan alegar sin sentir a lo mejor por ahí alguna inestabilidad. No, es que anda fallando el audio de la presentación. Ok, y dentro de este Código Nacional, en su artículo 145, nos dice, si a la audiencia comparece una persona con discapacidad auditiva, deberá estar presente a lo largo de la misma un intérprete de lenguas de señas mexicanas y los intervinientes deberán emplear palabras sencillas para que sean comprendidas por una persona con discapacidad intelectual en su caso. La realidad es que esta cuestión de utilizar palabras sencillas me parece que ya es una regla que tenemos que tener las autoridades o los juzgadores. Entre más sencillas, más claras sean nuestras resoluciones, nuestras sentencias, pues más accesibles van a ser a todas las personas. Habrá circunstancias o condiciones muy específicas que nos orillen a que tengamos que hacer una sentencia en formato accesible para que estas personas con discapacidad intelectual, con discapacidad mental, pues las puedan entender o en su caso a lo mejor para niños, adolescentes, que a lo mejor no son personas con alguna discapacidad, pero son personas vulnerables dada su minoría de edad, pues a lo mejor y dependiendo de su autonomía progresiva, puedan entender lo que les estamos comunicando. Esta fracción del artículo, este párrafo del artículo 145, donde nos habla el intérprete de lengua de señas mexicanas, pues es igual, corre la misma suerte que el anterior. No necesariamente tiene que ser una persona de lenguas de señas mexicanas, sino la persona que se necesite para que esta persona de este juicio pueda comprender, ¿sí? Si tiene una discapacidad auditiva. Como les mencioné muchas veces, las personas con discapacidad auditiva o del habla que no saben lengua de señas mexicanas, pues se comunican de la forma en que ellos han aprendido con sus familiares. Y sus familiares vienen a ser el sistema de apoyos, porque a lo mejor no tienen conocimiento de lengua de señas. Entonces, es importante la investigación que realice la autoridad para poder desahogar estas audiencias de la mejor forma posible. Adelante. Y los apoyos extraordinarios, aquí está lo que les mencionaba, ¿sí? Que es como que lo último, no es la regla general, es la excepción. Todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. El Código Civil regulará las modalidades en que las personas pueden recibir el apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, formas de apoyo que se presentan a la persona para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias y la manifestación de la voluntad. Puede ser objeto de apoyo cualquier acto jurídico, incluidos aquellos para los que la ley exige la intervención personal del interesado, y nadie puede ser obligado a ejercer su capacidad jurídica mediante apoyos. Es decir, el sistema de apoyos para personas con discapacidad es voluntario. Es voluntario, es cambiante. Por ejemplo, si yo ya no quiero que fulanito sea mi persona de apoyo, lo puedo cambiar. Es revisable y está también bajo otra figura jurídica que se llaman los salvaguardias, que vienen a ser como vigilantes de que la persona que sea el apoyo efectivamente esté haciendo su labor correcto y que no se configure en una sustitución de la voluntad, que era lo que anteriormente veíamos bajo el modelo de interdicción, ¿sí? Que se basaba en o modelo de enfermedad o rehabilitador, ¿sí? Que obviamente ese modelo no es acorde al sistema de derechos humanos que actualmente impera. Continuamos, por favor. La autoridad jurisdiccional en casos excepcionales
puede determinar los apoyos necesarios para quienes no se puede conocer su voluntad por ningún medio y no hayan designado apoyos ni hayan previsto la designación anticipada. La designación anticipada, por ahí si ustedes han leído, está establecida en la Ley General de Salud, ¿sí? Esta medida únicamente procederá después de haber realizado esfuerzos reales, considerables y pertinentes para conocer una manifestación de la voluntad de la persona. Es decir, como es una medida extraordinaria, ¿sí? El apoyo extraordinario, como su nombre lo indica, es excepcional. Se tiene que demostrar que ya se realizó todos los ajustes y los esfuerzos reales, ¿sí? Verdaderos, considerables y que son pertinentes, que efectivamente hay una proporción y una relación de medio a fin para conocer la voluntad de la persona. Si habiéndolos hecho, existiendo las pruebas de que se hizo, pero la realidad es que ya no se puede conocer porque a lo mejor la persona tiene un estado de salud grave o por cualquier otra situación, bueno, pues se va a designar excepcionalmente un apoyo extraordinario. Si hay una designación anticipada de apoyos, se va a estar el contenido. El procedimiento para la designación extraordinaria de apoyos se va a llevar ante la autoridad civil o familiar en la forma que lo establece este Código Nacional, que muy probablemente lo van a ver más adelante en alguna otra clase. Continuamos. Ok, pues esto básicamente este artículo 145, pues es lo que hemos mencionado, ¿sí? La obligación que tenemos de hacer ajustes al proceso en las audiencias, en las diligencias, en los actos en los que intervengan las personas con discapacidad, cuáles los que se necesiten dependiendo de la discapacidad que tenga. A lo mejor habrá una persona con discapacidad motriz, ¿sí? Que si mi audiencia va a ser virtual, pues a lo mejor no va a requerir ningún ajuste. ¿Sí? Porque pues se puede conectar y es una persona que su discapacidad únicamente es motriz, no tiene alguna discapacidad de condición mental o psicosocial sin tema, a lo mejor no va a requerir. Habrá otras que sí, para eso tendremos que estar al caso específico. Continuamos. Dentro de otro principio nos encontramos con el principio de inmediación. Y este principio exige que el juez va a dirigir personalmente el proceso, como rector del proceso que es, la actividad probatoria y va a dirimir y resolver la controversia. El contacto directo, personal e indelegable de la autoridad judicial con las partes y las pruebas es lo que regula este principio de inmediación. Dicho principio rector lo podemos advertir en los siguientes artículos. Artículo 138. Es deber asistir a las audiencias por sí a través de sus personas representantes autorizadas con las facultades para celebrar el convenio correspondiente. La persona representante autorizada que deje de asistir sin justa causa, se le va a imponer una multa a favor del apoyo de Administración de Justicia o Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Este es el equivalente a 100 veces el salario diario de la unidad de medida y actualización. Cuando las actuaciones involucran derechos de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o personas de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, la defensa pública en su caso deberá ser preferentemente especializada. Continuamos. En las audiencias se van a observar las siguientes reglas. Artículo 140. La autoridad jurisdiccional deberá presidir las audiencias, mismas que van a ser públicas, salvo disposición de la ley, como pueden ser las de materia familiar. Continuamos. Otro de los principios, que a su vez es un derecho, pues es el interés superior de la niñez. Este principio muy seguramente lo han de haber escuchado muchísimas veces en todo lo largo de su trayectoria jurídica. Y este principio es la observancia que se debe hacer para que prevalezcan los derechos de niños, niñas y adolescentes sobre cualquier otro interés, incluidos los de las partes en una contienda. Este principio está reconocido en instrumentos nacionales e internacionales. Y como mencioné, pues son infinidad de supuestos fácticos que se nos pueden presentar en la aplicación o en los casos en los que tengamos que aplicar los artículos del Código Nacional. Pero para su aplicación, pues nos vamos a guiar, ¿sí? A estos principios, a estos derechos fundamentales y de ahí les vamos a dar consonancia, ¿sí? De ahí los vamos a hacer efectivos, los vamos a maximizar, por eso son principios. ¿Cuál es el objetivo de este interés superior de la niñez? Proteger y garantizar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes que disfruten plena y efectivamente de todos sus derechos. Y si atendemos este principio, supone que hay un debido
desarrollo, garantizarles y reconocerles su autonomía. La Corte ha establecido que el interés superior de los niños tiene una función justificativa y directiva como principio normativo. Justifica todos los derechos que tienen como objetivo la protección de los niños y en su función directiva es el criterio orientador, es decir, ¿qué interpretación le voy a dar a esta norma? La que mejor garantice el bienestar de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, al ser un principio y un concepto abstracto, pues siempre habrá que determinarlo al caso concreto. Siempre tendremos que atender a qué niño, niña o adolescente nos estamos refiriendo. Esta protección, para hacerla efectiva, también siempre tiene que ir con una proyección hacia el futuro. De no hacer esta interpretación que estoy haciendo o de hacerla como la estoy haciendo, ¿de qué manera va a impactar en un futuro en los derechos de niños, niñas y adolescentes? Por ejemplo, si estoy negando una convivencia, ¿de qué forma va a impactar? ¿Sí? O alguna cuestión que se tenga que interpretar o consonancia, siempre se tiene que ver con una proyección hacia el futuro. Buena o mala, como se tenga que desentrañar, pero viendo a futuro de qué manera pudiera incidir en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y ese interés superior, pues lo vemos consagrado en el artículo 4 constitucional, lo vemos consagrado en el artículo 3 de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, lo vemos más específico y ya, digamos, de una forma muy desarrollada en la Observación General 14 del Comité de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU, que nos habla, entre otros factores, que se tienen que visibilizar y poner a colación para efectivamente saber que se trata del derecho de niños, niñas y adolescentes que se está respetando, pues su opinión, su identidad, el mantenimiento de las relaciones familiares, su autonomía progresiva, entre muchos otros. De hecho, en el Código Nacional, que pues ustedes saben que es ciertas entidades, y no es que por ahí, hasta donde tengo entendido, únicamente la Ciudad de México ya está aplicando, implementando este Código Nacional. Si bien es cierto, las demás entidades federativas aún no está en vigor y aún no se aplica, pues ya hay artículos que se declararon inconstitucionales por parte de la Suprema Corte, precisamente en atención a este interés superior. Y entre ellos es el artículo 610 en su fracción 2 y cuarta, donde nos habla de la obligación que tiene el niño, niña, adolescente para, la facultad que tiene el niño, niña, adolescente para pedir y rendir cuentas a sus tutores respecto de la tutela. Por ahí este artículo establecía una edad específica y la Corte dice, a ver, el interés superior de la niñez implica que los derechos de ellos sean reforzados, que se realice un escrutinio estricto cuando interpretamos y aplicamos, y si tú estás manejando un parámetro de edad para poder decir que un niño tiene o no legitimación para pedir que se rindan cuenta respecto de la tutela, pues estás basándote únicamente en un criterio que no es acorde al interés superior, porque sabemos que existe la autonomía progresiva de niños, niñas, adolescentes y que hay muchísimos factores que van a estar relacionados a su madurez, no una directriz de edad. Entonces, ese artículo en esas fracciones fue declarado inconstitucional a través de una acción de inconstitucionalidad. Si mal no recuerdo, es la acción 154/2023. ¿Por qué? Porque contraría el interés superior de la niñez. Otro artículo que también fue declarado inconstitucional es el artículo 638, fracción tercera. En este artículo se habla de la restitución internacional de niños, niños y adolescentes. Y aquí se dice que solo puede negarse esta restitución cuando hubieran transcurrido más de 3 años desde que fue presentada dicha solicitud. Solo puede negarse cuando hubieran transcurrido más de 3 años de que fue hecha esta solicitud. Y la Corte dice, pues es que otra vez volvemos a lo mismo, me estás manejando un factor de tiempo, un factor cerrado, de que bueno, es que si no pasaron los 3 meses, cuando estás dejando de ver el contexto, cómo vive ese niño, niña, adolescente, si está habituado o no a la familia, ¿sí? Las condiciones, su autonomía, su escucha, etcétera. Entonces, como estás estableciendo un factor de temporalidad para negar un derecho y en su caso tiene injerencia directa en la vida, el desarrollo de este niño, niño, adolescente, este artículo es inconstitucional. Es el 638, fracción tercera de este Código Nacional, que les digo, posiblemente todavía no ve la luz en la mayoría de las entidades federativas, sin embargo, ya fue declarado inconstitucional. Continuamos, por favor.
Ok. Este principio rector, pues como les dije, va a estar a lo largo de todo el Código Nacional y específicamente lo vemos aquí en estos artículos. Artículo 150. En los juicios que versen sobre alimentos, derechos de niñas, niños, adolescentes, controversias familiares, cualquier tipo de violencia y los demás, todos los días y horas son hábiles para juicios de alimentos, niños, niñas, adolescentes, controversias familiares y cualquier tipo de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Por la trascendencia, los intereses en juego que están dentro de asuntos donde haya niños, niñas y adolescentes. En los demás casos, la autoridad puede habilitar días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias cuando hubiera causa urgente que lo exija, expresando cuál sea esta y las diligencias que hayan de practicarse. Continuamos. Continuamos, por favor. Ok, artículo 553. La admisión de hechos por las partes y el allanamiento de estos solo vinculan a la autoridad jurisdiccional cuando no se afecten los derechos de niñas, niños, adolescentes, tratándose de violencia familiar, sexual o contra la mujer. Cuando se trate de un delito sexual, la autoridad estará obligada a dar parte al Ministerio Público. Deberá salvaguardarse la integridad y apegarse al principio de interés superior de niñas, niños, adolescentes de manera inmediata. Es decir, de oficio, cuando tengamos alguna cuestión que involucre niños, niños, adolescentes que sean víctimas de violencia familiar o sexual o delitos contra la mujer, hay que de oficio dar la intervención al Ministerio Público. En los casos de conductas violentas u omisiones graves que afecten a los integrantes de la familia, la autoridad debe adoptar las medidas provisionales que se estimen conveniente para que cesen de plano. En los casos de violencia vicaria, entendida como la violencia ejercida contra las mujeres a través de sus hijos, la autoridad jurisdiccional debe salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes a efecto de evitar esta violencia institucional que está contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La autoridad determinará siempre el aseguramiento de los alimentos de quien tenga derecho a recibirlos, aun cuando el procedimiento no tenga por objeto principal dicho aseguramiento. Es decir, a lo mejor el proceso no tiene que ver directamente o principalmente con alimentos. Sin embargo, si la autoridad advierte que pudiera estarse denegando el cumplimiento de los alimentos o que de los hechos de la narración de la demanda se pudiera vislumbrar que hay un incumplimiento o que existe una conflictiva que pudiera llegar a trascender también en esta cuestión de alimentos, como es una cuestión de orden público y de interés social y que son satisfactores para vivir, la autoridad tiene la obligación de asegurar los alimentos en el proceso en el que se encuentre, sobre todo si hay niños, niñas o adolescentes involucrados, ¿sí? A través de una medida cautelar y posiblemente viéndolo ya dentro de, si no existe un juicio autónomo, pues pudiera verse ya también incluso de forma definitiva. Esto en el artículo 555. La realidad es que muchísimas veces esto se hace a través de medidas cautelares aún y cuando no existía este artículo como tal. Sin embargo, pues sabemos que hay muchas cosas que pues por ahí se tienen que plasmar para que pues no exista el sí o no y se tenga que realizar de manera obligatoria. Entonces, pues bueno, aquí ya este Código Nacional nos los está marcando, este lineamiento para siempre, dice aquí, determinar el aseguramiento de los alimentos de quien tenga derecho a recibirlos. Continuamos. Y en este interés superior de los niños, niñas, adolescentes, pues tampoco va a haber condena en costas en los procedimientos relacionados con el derecho de familia o civil o cuando el proceso a lo mejor que involucre derechos de estos niños, niñas, adolescentes o personas que pertenezcan a un grupo o colectivo social de vulnerabilidad, siempre que no tengan un fin preponderantemente patrimonial. Lo que se busca aquí es que no, que las personas pues no se desincentiven. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor voy a perder en el juicio, pues me van a condenar en costas, ¿sí? Cuando sean procedimientos familiares o cuando sean personas en situación de marginación o vulnerabilidad o personas afrodescendientes o migrantes o indígenas o con alguna condición de vulnerabilidad, pues en estos casos no va a haber condena en costas. Continuamos. Continuamos, por favor.
Ok, artículo 557, y aquí estamos hablando ya de las disposiciones comunes a los procedimientos familiares. Tratándose de trámites en los que se encuentran involucrados los derechos de niños, niñas y adolescentes, la autoridad va a proveer al efecto y de manera inmediata los ajustes razonables en debida observancia del principio de interés superior de los niños, niños y adolescentes de conformidad con lo siguiente. Actuar más allá de la demanda puntual cuando esto sea en aras del interés superior de la infancia. Aquí, por ejemplo, puede ser que en algún proceso jurisdiccional, ya sea familiar o civil, de los hechos o de la narrativa o de lo que esté viendo la autoridad, se advierta que pudiera estar algún niño, niño, adolescente en alguna condición de vulnerabilidad y a lo mejor no es parte del proceso, ¿sí? O no son sus derechos directamente los que estén involucrados, a lo mejor son indirectamente los involucrados. Y si yo no tengo competencia, pues no puedo decir, ay, no, pues no, es que yo no veo. ¿Qué voy a hacer? A lo mejor canalizar con la autoridad que sí sea competente, dictar una medida cautelar mientras tanto pudiera ser, ¿sí? O los ajustes razonables, como dice aquí, que se necesiten para proteger y garantizar ese interés superior de ese niño, niña, adolescente, sea parte o no. Si directa o indirectamente ya advertí que pudiera haber una vulneración a algún derecho, tengo que actuar más allá de la demanda puntual, es decir, suplir la deficiencia de la queja. Priorizar el derecho a la protección especial contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuidos, incluido el físico, psicológico, mental y emocional, así como priorizar el desarrollo integral en un ambiente sano y libre de violencia. Atender las características o condiciones específicas de cada niño, niño, adolescente con base en el principio de no discriminación. Continuamos, por favor. Evitar de manera acuciosa las demoras prolongadas o innecesarias en las diligencias que intervengan los niños. Esto es importante. Sí, por ahí sí vemos nosotros también el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, vemos que se nos da la posibilidad incluso de llevar a cabo una prueba anticipada. ¿Sí? Cuando la necesidad, el proceso o el contexto lo indique, pues pudiéramos llevar a cabo una prueba anticipada de niños, niños, adolescentes para conocer lo que tenga que decir para darle este derecho de participación dentro de un proceso judicial. En ningún caso se va a hacer pública la información sobre niñas, niños o adolescentes involucrados en trámites judiciales previstos en el Código Nacional y para ello es importante, en atención a esta privacidad y a cuidar esta información de niños, niñas, adolescentes, pues que por ahí las autoridades utilicen, en lugar del nombre de los niños, niñas, adolescentes, pues sustituirlo por las siglas, por sus iniciales. Eso también en atención a las reglas de Beijing, ¿sí? ¿Para qué? Pues para cuidar la privacidad, porque por ahí puede ser que hoy a lo mejor pedí unas copias, mandé un oficio y ahí va el nombre del niño, niño, adolescente y a lo mejor ya está en una fiscalía y luego está en otra dependencia y luego lo traen a lo mejor, no sé, si mandamos un oficio a algún ente privado o público y ahí andan y todos nos estamos enterando que el niño X, Y, Z está en un proceso de custodia, de convivencia, de alimentos o lo que sea, ¿sí? Y esto pudiera repercutir pues en su privacidad, pudieran ser a lo mejor revictimizárseles y demás. Entonces hay que cuidar esta privacidad de todos los niños. Todo niño, niño, adolescente tiene derecho a expresar sus opiniones. Esto está garantizado por el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, incluidas las adoptadas en el curso de cualquier proceso. Estos puntos de vista van a ser tomados en consideración por la autoridad en atención a su madurez, evolución y su capacidad. Es decir, la escucha de un niño, niña, adolescente tiene que ser valorada, ¿sí? Y al momento que se dicte la resolución o la sentencia o el auto que recaiga a esta opinión, pues tiene que valorarse con todo el contexto, ¿sí? Con su madurez, con la evolución de su capacidad, ¿sí? Debe respetarse esa opinión que puede o no coincidir con el resultado del fallo. Sabemos que no es, su opinión no es propiamente vinculante como tal, si en su caso le va a perjudicar, pero sí es necesario que la autoridad lo haga ver cómo, de qué forma te ha respetado ese interés superior. Entonces, recapitulando, este principio de interés superior de la niñez, como principio, como derecho sustantivo y como norma de procedimiento, porque tiene estas tres vertientes, pues va a regir todo este Código Nacional. Y la interpretación y la aplicación que le demos a las normas tiene que ir en consonancia con su interés superior. Continuamos, por favor.
Artículo 559. Cuando la persona que tenga su cuidado, la niña, niño o adolescente, se niega a presentarlo a la audiencia, alegando cualquier causa, se harán efectivos los apercibimientos decretados y de considerarse viable se señalará nuevo día y hora dentro del término de 20 días en el que la autoridad jurisdiccional, el Ministerio Público y demás personas se trasladen al domicilio donde habita el niño para llevar a cabo la referida diligencia, siempre y cuando el niño tenga la capacidad para expresarse, quiera expresarse, porque es un acto voluntario, es un derecho que él tiene, puede no hacerlo efectivo. Y en caso de que la persona que sea la tutora o quien ejerza la representación, la custodia del niño se niegue, pues en dado caso pudiera ser que la autoridad se traslade a ese domicilio para entrevistarse con el niño o niña adolescente. Para el caso de oposición e impedimento a esta audiencia, la autoridad dará vista al Ministerio Público para que se proceda conforme a las atribuciones y para los efectos legales conducentes. La autoridad puede adoptar las medidas de protección para las niñas, niños y adolescentes que estime pertinentes, siempre con base en el interés superior de los niños y de acuerdo con el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Continuamos. Artículo 560. La autoridad tiene sin perjuicio de las especiales que les concede la ley las siguientes facultades: convocar a las partes a su presencia a cualquier tiempo para intentar la conciliación o cualquier otro medio. Para el solo efecto de regularizar el proceso, ordenar en cualquier etapa del juicio que se subsane toda omisión o deficiencia formal que notare, suplir la deficiencia en los planteamientos de hecho y de derecho de las pretensiones, los que le mencionaba, ir más allá de la demanda, ¿sí? Estamos en asuntos donde se involucran, ya sea directa o indirectamente, asuntos de niños, niñas, adolescentes, así como de los agravios respecto de niños, niñas, adolescentes, víctimas de cualquier tipo de modalidad de violencia de género y grupos de atención prioritaria. Aquí también hay que tener mucho cuidado cuando advirtamos alguna situación de interseccionalidad, ¿sí? Y eso también va de la mano. Todos los principios están interconectados, están relacionados y todo lo que buscan es un acceso a la justicia de manera efectiva y real. Entonces, si yo estoy advirtiendo que en este niño o niña adolescente hay alguna cuestión de interseccionalidad, pues tengo que hacer también los ajustes correspondientes. A llegarse de los medios de prueba legales que se estimen necesarios para la resolución del asunto, de acuerdo con la naturaleza de los derechos, y determinar medidas y órdenes de protección para la protección de los miembros de la familia cuando en un procedimiento se advierta la existencia de cualquier violencia. Continuamos. Continuamos, por favor. Ya me voy a ir un poquito más rápido porque nos faltan aún varios. Continuamos. Esta sección sexta de restitución de niños, niñas y adolescentes, pues es un poquito lo que les mencionaba, que incluso uno de los artículos pues ya fue declarado inconstitucional. Continuamos, que es el 638. Ok, y aquí estamos hablando de la apelación. Nos dice, admitida la apelación en efecto devolutivo, solo se suspenderá la ejecución de la resolución en los casos en que de los autos o las sentencias derive una ejecución que puede causar un daño irreparable o de difícil reparación. La parte apelante puede solicitar la suspensión al interponer el recurso y deberá señalar con precisión los motivos por los que se considera el daño irreparable o difícil reparación. La calificación de la idoneidad de la garantía será el prudente arbitrio de la autoridad judicial. Sin embargo, en caso de que la resolución impugnada pueda afectar a niños, niños o adolescentes, grupos sociales en situación de vulnerabilidad, no se va a exigir garantía o contragarantía para la ejecución del fallo, para que de oficio o a petición de parte se suspenda la ejecución de la resolución impugnada. Si la segunda instancia confirmara la resolución apelada, hará efectiva la garantía o contragarantía según corresponda a favor de la contraparte. Continuamos. Dentro de otro principio tenemos el impulso procesal. Las partes tienen la facultad para solicitar las diligencias que estimen para impedir la paralización del procedimiento, con independencia de la dirección procesal que le corresponde pues a la autoridad. Este principio de impulso lo podemos advertir en los siguientes artículos. Artículo 234, cuando hablamos de la caducidad. Esta va a operar de pleno derecho en primera instancia
cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte hasta antes de que concluya la audiencia de juicio. Si transcurridos 40 días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, no hubiera promoción que tienda a impulsar el procedimiento de cualquiera de las partes. Los actos o promociones de mero trámite que no impliquen ordenación o impulso del procedimiento, pues no van a ser considerados como actividad. ¿Continuamos? Ok, y respecto al impulso procesal que tienen que dar a las partes, específicamente este tema de la caducidad, nos dice su fracción tercera, la caducidad de la primera instancia convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y las cosas deben volver al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Se van a levantar en su caso embargos correspondientes, dejando sin efectos las medidas provisionales o cautelares. Se exceptúan de la ineficacia referida las resoluciones que ya estén firmes sobre competencia, litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad de los litigantes que regirán en el juicio ulterior en caso de que se llegue a promover. Si ya hay sentencia firme que haya dirimido competencia, litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad, estas sentencias están firmes para el juicio ulterior que se llegara a presentar. Las pruebas rendidas en el procedimiento extinguido pueden ser invocadas en el nuevo si es que se llega a promover, siempre que se ofrezcan y se precisen en la forma legal, es decir, se pueden volver a ofrecer. Continuamos. ¿Cuándo no tiene lugar la declaración de caducidad? En los juicios universales de concursos y sucesiones, pero sí en los juicios que con ellos estén relacionados, que se tramitan independientemente que de aquellos surjan o por ellos se motive. En las actuaciones de jurisdicción voluntaria o procedimientos no contenciosos, en los juicios de alimentos y cuando sea en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Y aquí el legislador pues, nos dejó una amplia gama de cuándo en su caso poder negar una caducidad. ¿Cuándo va a ser? Cuando de negarse esta caducidad, perdón, de declararse esta caducidad, se van a vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Existe ya criterios al respecto, jurisprudenciales, incluso por ahí la Corte nos habla del interés superior de la infancia, su vertiente de norma procesal, precisamente la posibilidad de que no se extinga la instancia para privilegiar la solución o la resolución de un conflicto donde se vean inmersos derechos de niños, niñas, adolescentes y evitar que exista otro procedimiento donde se van a tener que desahogar más pruebas, a lo mejor otra vez darle intervención y en aras de no revictimizar a los niños, de que se dicte una sentencia lo más rápido posible y pues garantizar en este caso los derechos que estén en juego. Entonces, ¿cuándo no va a tener lugar la declaración de caducidad? En estos supuestos y cuando sea en perjuicio de niños, niñas, adolescentes. ¿Cuáles juicios? O sea, a los que se consideren que va a haber un perjuicio de niños, niñas, adolescentes. ¿Sí? ¿Y qué nos va a decir eso? Pues el contexto del caso muy particular. El término de la caducidad solo se va a interrumpir por promociones de las partes o por actos que ellos realicen ante autoridad judicial diversa, siempre que tengan relación inmediata y directa con la instancia. Continuamos. La suspensión del procedimiento produce la interrupción del término de la caducidad. La suspensión tiene lugar cuando por fuerza mayor la autoridad o las partes no puedan actuar por alguna cuestión de fuerza mayor. Digo, pues ya vivimos una pandemia, entonces pues sabemos que esto pudiera pasar. En los casos en que es necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa por la misma autoridad o por otras autoridades, cuando la autoridad tenga conocimiento de que las partes están participando en un procedimiento de alternativo de solución de controversias y en algún otro caso que también la ley lo prevea. Contra la declaración de caducidad de la primera instancia procede la apelación. Las costas serán a cargo de la parte actora, pero serán compensables con las que corran a cargo de la parte demandada en aquellos en que pusiere reconvención. Continuamos. Otro de los principios es la lealtad procesal. Son 5:40. Y aquí les voy a dar una definición. Cipriano Gómez Lara nos dice: las partes y sus defensores o auxiliares en el ejercicio de sus derechos y en el desempeño de sus cargas deben ajustarse a las reglas de lealtad y de buena fe. Está prohibido para las partes
y sus abogados alegar hechos, prestar declaraciones, producir o deducir pruebas cuya falta de correspondencia con la verdad, falsedad o no carácter genuino se conozcan de antemano. En todo caso, se permite al juez deducir de la conducta procesal de las partes argumentos de prueba en su contra. Continuamos. Este principio está consagrado también en este código y nos dice el código: quienes participen en este proceso van a ajustar su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben, a la probidad y buena fe. Dicho principio lo vamos a advertir en estos artículos. Bueno, aquí está un criterio, por aquí que les puse, que nos habla de lealtad procesal. Y nos dice la Corte: los principios de buena fe y lealtad y probidad procesal deben basarse en la búsqueda de la verdad, tanto con el derecho que se pretende como en la forma en que se aplica o se sigue para conseguirlo. Así, dentro de la buena fe están los deberes de exponer los hechos con veracidad. Aquí es bien importante la lealtad y cómo se conducen las partes. No ofrecer pruebas inútiles o innecesarias, no omitir o alterar maliciosamente los hechos esenciales y no obstaculizar ostensiblemente y reiteradamente el desenvolvimiento normal del proceso. Por su parte, el principio de lealtad y probidad se conforma por el conjunto de reglas de conducta presididas por el imperativo ético. Para aquí, pues, es bien importante la ética con la que se conducen los litigantes, las partes y todos los que intervienen dentro de un proceso, peritos, testigos y demás. Se tienen que ajustar a este imperativo ético todos los sujetos procesales. Y esto consiste en el deber de ser veraces, de actuar con la verdad y proceder con ética profesional para hacer posible el descubrimiento de la verdad. Sabemos que un proceso, desde un punto de vista a lo mejor epistemológico, pues lo que busca es el conocimiento de la verdad, además de dirimir una controversia. Entonces, pues hay que actuar con probidad, hay que actuar con lealtad, todos los intervinientes en un proceso. Ese es el principio que regula el Código Nacional. Ese es lo deseable, lo que moralmente, como lo vimos al principio, cuando vimos las definiciones, se busca con este principio de lealtad procesal. Es una consecuencia de la buena fe y excluye las trampas judiciales, los recursos torcidos, la prueba deformada, incluso las inmoralidades de todo orden. De ahí que no puede darse crédito a la conducta de las partes que no refleja una lealtad al proceso. Como vimos ahorita con la definición de Cipriano Gómez Lara, es posible deducir para la autoridad que alguien no se está conduciendo con la verdad si las propias pruebas demuestran lo contrario, ¿sí? Si las propias pruebas que obren, ya sea porque las introdujeron las partes o porque la autoridad oficiosamente se allegó y se demuestra pues que a lo mejor no hay una lealtad por ahí dentro del proceso de alguna de las partes, de los testigos, de los peritos, de cualquier persona que esté dentro del proceso jurisdiccional. Continuamos. Y en el artículo 140 nos dice: las audiencias observar la siguiente regla: la autoridad jurisdiccional tiene el deber de mantener el buen orden, evitar las digresiones, faltas de decoro y probidad, y exigir que se guarde el respeto a toda persona presente en el acto de la audiencia o sede judicial, pudiendo imponer las correcciones disciplinarias para que se guarde pues el respeto. Continuamos, por favor. Otro de los principios de este código es la litis abierta. Por ahí, en el Código Procesal del Estado de Nuevo León, pues no lo teníamos expresamente regulado, sin embargo, conocíamos de esta figura vía jurisprudencia. Ahora este Código Nacional lo regula de manera expresa. ¿Y qué es lo que nos dice este principio de litis abierta? Que en materia familiar, la litis no se va a reducir a la demanda y a la contestación, o en su caso, reconvención y contestación, sino la autoridad debe hacer mérito de los hechos que se constituyan o que extingan o que modifiquen, ¿sí?, alguna situación, algún hecho que se produzcan dentro del proceso, dentro de la sustanciación del procedimiento, y que estén debidamente probados, aunque no se hayan invocado como hechos nuevos. Es decir, basta que estén ahí y que sean hechos nuevos, subsecuentes, o que extingan alguna cuestión para que yo los tome en cuenta dentro de la litis. Y lo podemos advertir en estos artículos. Continuamos, por favor. Bueno, por aquí les puse un criterio. Este es Nuevo León, desde Nuevo León, de este circuito, y nos dice aquí
El juicio sobre pérdida de la patria potestad fundado en el incumplimiento de proporcionar alimentos a un menor de edad debe estimarse de litis abierta al grado de considerar aspectos y hechos no planteados en la demanda o que se configuraron con posterioridad al inicio del juicio, siempre y cuando se respete el derecho de audiencia de la parte demandada. ¿Por qué existe este principio de litis abierta? Porque las relaciones familiares, y sobre todo cuando hay niños, niñas y adolescentes, pues son complejas, son cambiantes, ¿sí? No se sitúan a un solo espacio de demanda y contestación, ¿sí? Son mutantes, son cambiantes, ¿sí? Y los derechos que están en juego, lo que se va a dirimir, pues muchas veces atiende a personas en situación de vulnerabilidad. Entonces es importante que la autoridad maneje este concepto y atienda esta litis abierta para realmente resolver lo más conveniente a estos sujetos procesales. Como les digo, que muchas veces están en situación de vulnerabilidad. Entonces, sí es imperativo, ahora no lo marca el código, pero sí hay que respetar este derecho de audiencia. Es decir, dar vista, ¿sí? Que puedan alegar, que puedan contradecir, que puedan refutar los hechos o las pruebas que se lleguen a presentar. También con base en el principio de contradicción, pero ahora tenemos esta cuestión de la litis abierta, pues ya expresamente, les digo, Nuevo León no lo tenía expresamente regulado, sí, vía jurisprudencia, vía criterios, pero ahora está en este Código Nacional ya expresamente, pues para todo el país. Continuamos. Continuamos, por favor. Ok, este principio, la oralidad, pues como ya vimos en otros principios y como lo vimos al inicio de la clase, el proceso se va a desarrollar en audiencias orales, salvo las excepciones que prevé el Código Nacional y los casos en los que la autoridad considere debidamente fundado y motivado que no se deben de llevar a cabo de esta forma. Creo que este principio de la oralidad pues es claro, es sencillo. Continuamos. Y aquí en el artículo 140 pues nos habla de las reglas que se van a advertir en las audiencias. Se van a sujetar a los principios procesales previstos en el Código Nacional, se van a celebrar presencialmente en la sede judicial o virtual, según corresponde y según lo que justifique la autoridad. La autoridad, pues como rectora del proceso, debe presidirlas, van a ser públicas, salvo las de materia familiar, y la dirección, pues como ya vimos, también de mantener el decoro y el buen comportamiento y probidad dentro de las audiencias. Continuamos. Continuamos, por favor. Continuamos. Dentro de esta misma tramitación oral, pues también tenemos los incidentes, que cualquiera que sea su naturaleza, no van a suspender el procedimiento y se van a tramitar también de forma oral. En el caso de desarrollarse en el sistema de audiencias, sea en la preliminar, la de juicio o para la ejecución o cualquier audiencia. En caso de promoverse en la etapa postulatoria, se hará por escrito. Los incidentes que surjan en esta audiencia deben plantearse de forma oral en la misma, exponiendo los hechos, ofreciendo las pruebas, invocando la norma vulnerada. Hecho valer, la autoridad proveerá sobre la admisión o desechamiento y estando presente la contraria, contestará en el acto de la audiencia. Es decir, se va a llevar a cabo de manera oral, de manera inmediata ante el juez. Se le va a dar también el derecho de contradecir y de alegar y de ofrecer pruebas. Vemos cómo los principios todos están interrelacionados. Continuamos. Continuamos, por favor. Continuamos. Continuamos. Ya nos vamos al siguiente principio, por favor. La perspectiva de género. Este principio, al igual que el interés superior de la niñez, pues son principios, y de todos los demás, son principios transversales. No pudiéramos decir en cada caso o tener como un parámetro para todos de que, bueno, siempre que tengamos un caso así, vamos a actuar de esta forma. Va a ser también en atención al contexto para poder visibilizar posibles, más no necesariamente presentes, asimetrías de poder, ¿sí? Por razones de género que hagan que no exista un equilibrio, ¿sí? Puede que estén presentes o puede que no estén, pero lo que sí es necesario es que visibilicemos los asuntos con esta perspectiva. Podrá ser que si tengamos que hacer alguna modificación, algún ajuste, podrá ser
que no. Y nos dice que el código es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y hombres tienen el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a recursos económicos y la representación en toma de decisiones. Esta perspectiva de género, podemos continuar, es una metodología de 6 pasos que nos habla la Suprema Corte para poder juzgar con esta perspectiva de género. Estos 6 pasos no son secuenciales, se utilizan a lo largo de una controversia en distintos momentos, ¿sí? Y lo que van a revelar es si estamos en presencia o no de una asimetría de poder por cuestión de género, ¿sí? Si hay un sometimiento con base en poder. Lo que nos dice aquí esta metodología, pues es primeramente identificar si existe alguna situación de vulnerabilidad, ¿sí? También hay que cuestionarnos los hechos, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si en esta cuestión, si en este hecho hubiera estado una mujer o un hombre? ¿Sería la misma respuesta de la autoridad? ¿Sí? También reflexionar sobre la norma, ¿sí? Hay normas, como sabemos, que aparentemente son neutras, pero cuando las aplicamos, las aterrizamos, causan discriminación a un colectivo o a un grupo determinado que es históricamente vulnerado. Por eso, en toda la interpretación y aplicación de este Código Nacional, hay que ver con enfoque de género o perspectiva de género las normas. Y para ello, esta metodología nos va a servir muchísimo. Estos pasos que les digo que no son secuenciales, sino que se van a ver a lo largo de todo el procedimiento. Otro de los pasos que nos marca la Corte a través de esta metodología es recabar pruebas. Si de una demanda, de una contestación del expediente o del proceso podemos advertir alguna cuestión que pudiera darnos indicios de alguna asimetría de poder, de alguna vulnerabilidad, tenemos facultades probatorias para visibilizar y evidenciar esa asimetría, ¿sí? Juzgar con perspectiva de género, en términos claros, es eliminar esas asimetrías de poder, realizar un piso parejo. Por ahí decían, es que es favorecer a la mujer. No es favorecer a la mujer, ¿sí? Es generar situaciones de equidad, eliminar condiciones de violencia o de discriminación, ¿sí? Que se garanticen y respeten los derechos de la persona que se encuentra sometida por algún acto de dominación o de poder relativo al género, ¿sí? Son cuestiones estructurales, son cuestiones que pues tristemente se encuentran permeadas en la sociedad. Continuamos. Y en el artículo 5 nos dice por aquí el Código Nacional, en los asuntos de orden familiar y civil y sin alterar el principio de igualdad, las partes pueden revelar esta condición de vulnerabilidad, como lo mencioné cuando hablábamos de las personas con discapacidad, a fin de que la autoridad provea ajustes del procedimiento y en su caso supla oportunamente de oficio las deficiencias de los planteamientos sobre la base de proteger a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o cualquier otra que esté en alguna condición de vulnerabilidad. Aquí la autoridad tiene que atender de oficio esta condición de vulnerabilidad, sin que esto indique que no se puede indagar. Claro que se puede indagar, tenemos facultades probatorias, ya lo establece también el Código Nacional, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas, Adolescentes, y de mujeres a una vida libre de violencia para visibilizar cualquier tipo o condición de vulnerabilidad. Y en su caso, pues hacer los ajustes que se requieran. Continuamos. Este artículo que también nos habla el código en su título primero, disposiciones generales, nos dice, las autoridades deben adecuar las actuaciones a las circunstancias de los grupos sociales en vulnerabilidad mediante formatos alternativos a fin de garantizar equidad y accesibilidad estructural y de comunicación durante el procedimiento en estricto apego al ejercicio de los derechos humanos. Y en este tema de la perspectiva de género, pues también va muy de la mano la interseccionalidad que puede presentarse. Sí, como ustedes saben, pues la interseccionalidad, como su nombre lo indica, es el cruce, ¿sí?, de diversos factores o situaciones que convergen en una persona, que son intrínsecos a una persona, que no se los puede quitar y que los hacen en un mayor grado de vulnerabilidad. Por ejemplo, si una persona es mujer, es migrante, es indígena, ¿sí?, a lo mejor que no habla el español y se encuentra en México y a lo mejor tiene una discapacidad, es una persona con discapacidad, todos estos elementos de vulnerabilidad que se van sumando a ella la hacen una persona interseccional.
¿sí? Son condiciones intrínsecas a la persona, no se las puede quitar, ¿sí? Y es ahí cuando tenemos que juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de personas con discapacidad o la situación de vulnerabilidad en la que se encuentre la persona, a fin de evitar, pues, que puedan vulnerarse alguno de estos derechos. Continuamos. Continuamos, por favor. Continuamos, porque ya se nos está acabando el tiempo. Y dentro de esta perspectiva de género, pues están las órdenes de protección que también vienen contempladas ahora en este Código Nacional, además de tenerlas en la Ley General de los Derechos de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también están en este Código Nacional. Y dentro de las fracciones, porque pues son varias, me pareció importante o digamos lo trascendental mencionar esta, que donde nos dice que se van a brindar servicios reeducativos especializados y gratuitos con perspectiva de género en instituciones especializadas y gratuitos para la persona agresora de violencia de género y erradicar estas conductas violentas. Es decir, el Estado está previendo reeducarnos en cuanto a las nuevas masculinidades, en cuanto a temas de género y a través de esta vía, pues poder evitar que se siga perpetuando estas situaciones de desigualdad estructural. Continuamos. Y dentro de estas órdenes de protección, como cualquier otra medida, pues hay que verificar su necesidad y su proporcionalidad y tienen que ser adecuadas y ajustarse y que respondan a la situación de violencia pues que pueda tener una persona. Ok, continuamos. Perdón, nos regresamos. La preclusión, en este derecho y principio, perdón, en este principio de la preclusión, nos dice aquí el código, pues el no ejercicio de los derechos en la etapa correspondiente va a extinguir la oportunidad de ejercerlos en una posterior. Y es por ahí lo que mencionábamos cuando el juez, como director del proceso, marcará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas y pues van a precluir los derechos que no se ejercitaron en cada una de ellas. Continuamos, por favor. El principio de privacidad. Por ahí ya lo habíamos visto. En materia familiar, las audiencias queda reservado a las partes y a quienes deban de comparecer conforme a la ley. Y se advierten los siguientes artículos. Adelante. 143. La autoridad podrá aplicar excepciones al principio de publicidad cuando se encuentre alguna situación de las siguientes. Cuando pueda afectar la integridad de alguna de las partes o de algunas personas citadas para participar. Cuando se divulgue información gubernamental confidencial o de secreto. Cuando se afecte el interés de niños, niñas o adolescentes. Cuando se trate de juicios en materia familiar y cualquier otro caso previsto en el Código Nacional o en alguna otra ley, pues hay que privilegiar en su caso el principio de privacidad. Va a ser una exclusión a la publicidad que ustedes saben que se da a las actuaciones judiciales. Continuamos. Y en esta cuestión de la privacidad, la autoridad puede limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de protección civil. Esto para el caso de que lleguen a hacerse audiencias presenciales. Las personas periodistas y demás integrantes de los medios de comunicación deben informar su presencia a la autoridad con el objeto de ser ubicados en un lugar adecuado y deberán abstenerse de grabar o transmitir por cualquier medio la audiencia cuando lo disponga la autoridad jurisdiccional. Continuamos, por favor. Continuamos. La publicidad, pues es lo contrario a la privacidad. En materia civil, las audiencias van a ser públicas de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional y en las demás leyes de protección de datos personales, de transparencia y acceso a la información pública y demás ordenamientos aplicables. Y lo podemos advertir en los siguientes artículos. 144. La autoridad jurisdiccional puede limitar el ingreso de conformidad con las disposiciones de materia de protección civil, como lo vimos ahorita, a personas periodistas o a cualquier integrante de medios de comunicación, quienes pues no puedan grabar y transmitir la audiencia cuando lo disponga la autoridad jurisdiccional. Ok, dentro del principio de publicidad y también de accesibilidad, de acceso a la justicia y de igualdad procesal, tenemos que el artículo 145 de las audiencias y del registro que se van a hacer de ellas
Nos dice, en el uso de tales medios se deben prever diseños y formatos de accesibilidad para personas con discapacidad a las que les resulte necesario consultar esta información. ¿Sí? ¿Cómo hacemos efectivo que una persona con discapacidad tenga acceso a una audiencia? Si a lo mejor es una persona invidente, pues a lo mejor tendríamos que hacer un registro auditivo o algún ajuste que se requiera para que puedan tener conocimiento y darle publicidad a esta audiencia, siempre y cuando pues la audiencia sí lo amerite. Al inicio de las audiencias, la persona hará constar oralmente en el registro a qué hace referencia, la fecha y hora, lugar de realización, datos del asunto y el nombre de quien preside. Si a dicha audiencia comparece una persona con discapacidad auditiva, deberá estar presente la persona de lengua de señas mexicanos, pues ya vimos que esto va a ser siempre y cuando sea la persona de lengua de señas mexicanas quien le puede ayudar a esta persona como su apoyo, si no, pues la persona que elija de apoyo o que se necesite para que pueda acceder en condiciones de igualdad a una audiencia. Continuamos. Y nos dice también el artículo 148, pues que la autoridad va a resguardar los documentos y desde el primer proveído y en cualquier etapa del proceso, las personas con discapacidad pueden solicitar a la autoridad la forma o medio que requiere para recibir la información del juicio en el que interviene. Sí, pues hay que recordar que ellos tienen capacidad procesal, capacidad jurídica. Continuamos. Los decretos y los autos deben de mandarse publicar en el medio de comunicación correspondiente y se exceptúan aquellos que por disposición del ordenamiento tengan señalado un término o forma de notificación distinta. Continuamos. Continuamos. Bueno, pues ya acabamos. Licenciado Noé. Sí, a sus órdenes. ¿Verdad? Sí, ya concluimos. Gracias.